Hola, una vez más, bienvenidos a Tomando Mate con el Dragón. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a charlar un ratito, como siempre. Ya es costumbre esto. Ya saben los pedidos que me hacen ustedes. Y un amigo suscriptor me pidió que hablara sobre un tema que a mí me encanta. Me gusta mucho desde que empecé las artes marciales. Y es el sumo, la lucha, la lucha japonesa, ¿no? El deporte nacional de Japón. Me encanta, a mí me encantó siempre, miro mucho sumo, miro muchas competencias de sumo, por YouTube, obvio, y es algo que siempre me apasionó desde el primer día que lo vi. Cuando empecé a practicar artes marciales, ustedes saben que lo primero que fui a ver fue judo. Cuando fui, mis padres me llevaron, mi papá y mi tío me llevaron a ver a una escuela de artes marciales, lo primero que vi fue el judo y no me gustó. Al otro día fuimos a ver a Vila de Karate y ahí es donde empezó mi historia con el karate, ¿no? Pero después fui descubriendo por películas y documentales el sumo. Me llamó mucho la atención esos grandes luchadores, ¿no? Obesos, porque uno los mira y son obesos para el estándar occidental, ¿no? Creo que para la mayoría del mundo son obesos. Pero bueno, muy fuertes, ¿no? No son obesos, porque está la persona que es obesa, mórbida, ¿no? Que no se puede ni mover, que es casi como ellos, que muchos pesan casi, algunos han llegado a casi 200 kilos, y de los luchadores estoy hablando. Bueno, y las personas que tienen más de 200 kilos, 190, 180 kilos, sabemos que son personas que están enfermas y muchas veces postradas en la cama. Bueno, ellos no, ellos son atletas, ¿no? Eh, pero bueno, sabemos que los miramos y son personas obesas. Es más, si ustedes los miran de la cintura para abajo o alrededor del estómago, muchos tienen celulitis. Pero bueno, ese deporte es así. Y me pidieron que hablara sobre el sumo. Y a mí, como me gusta mucho y lo miro, hay algunos datos que me gustaría darles, más allá de que a lo mejor los que ya conocen ustedes. Bueno, primero y principal, que es el deporte nacional del Japón y que está muy relacionado con el shintoísmo. Viene del Shinto. Es más, el árbitro el que ustedes ven en el medio, que es el que da las órdenes, con esa vestimenta tan llamativa, ¿no? Tan peculiar, es porque es la vestimenta, no el uniforme, la vestimenta de un sacerdote Shinto. Todo el ritual es como un deporte religioso, ¿sí? Primero y principal, se cuenta que hace 2500 años lo practicaban los dioses del Japón. Por eso tiene ese lado religioso. Los dioses del Japón practicaban ese deporte. El primer registro que hay en la historia es del Kojiki. El Kojiki es un libro escrito en Japón, donde cuenta las leyendas y mismo las historias estas que le digo de los dioses, y es del año 712, 710, por esa época. Y es los primeros registros que hay escritos del sumo. En sus principios, no sé si sabrán, el sumo era una lucha a muerte. No era como ahora, ¿no? Que es algo deportivo, era una lucha a muerte. Obvio no lo practicaba cualquiera. Se dice que bueno, era algo que era para entretener a los nobles, a los yogunes, a los daimios, ¿no? Que eran como gobernadores. Para si no saben lo que es un daimio, es como un gobernador. Y bueno, y a los personajes importantes, a los de mucha jerarquía. Como les dije, en sus principios era muerte. Después, bueno, con el tiempo eso fue cambiando. Las reglas son en ese círculo, ese tatami donde combaten, que simboliza el cielo. ¿Ven? De ahí viene de los dioses, simboliza el cielo. Y el que toca el piso, ¿no? Solo pueden tocar el piso con los pies. Lo tocan con la rodilla, con la mano o con lo que sea, ya perdieron. Y si no, hay que sacar al contrincante hay que sacarlo del cielo, del tatami. Donde ponga un pie afuera, ya está.
obvio que los de mayor, digámosle así, los de mayor jerarquía son los pesos pesados, como en todos los deportes, ¿vieron? Entonces nosotros vamos a ver lucha libre, los pesos pesados son los que llaman la atención. Vamos a ver, no sé, boxeo y el peso pesado siempre llama más la atención. Bueno, acá es igual. Acá hay luchadores de todas las categorías, de todas las jerarquías. Es una cosa de mucha jerarquía, como todo arte marcial. Ahora les voy a contar algo. Y bueno, los más renombrados, los campeones son los que están, ¿no?, arriba de la jerarquía, de todos los rangos. Por ejemplo, en las épocas de entrenamiento, ellos entrenan todos juntos. Y acá se ve la jerarquía. Primero empiezan, o sea, digámosle así, en el gimnasio, donde practican, tienen, obvio, el tatami redondo también. Y cuando ellos están practicando, van por jerarquía. Primero los de menor jerarquía y así van subiendo hasta que los últimos que entran al tatami son los de mayor jerarquía. Cuando terminan de entrenar, viven juntos. En época de torneos, viven juntos. En época de entrenamiento, cuando hay entrenamientos, viven juntos. Los de menor jerarquía hacen casi todas las tareas para los de mayor jerarquía. Por ejemplo, cuando llega el momento de almorzar, los de menor jerarquía son los que hacen la comida. Ellos mismos se cocinan. Y primero comen los de mayor jerarquía. ¿Ven? Ellos siguen manteniendo eso como en la época de los samuráis. Se dice también que los primeros que lo empezaron, o sea, que hicieron también la práctica después de que se hiciera, que ya no fuera solamente exclusivo para 10 festivales o algo así, lo practicaban los samuráis, ¿no? Muchas técnicas del sumo dicen que vienen también de las prácticas del samurái. Pero bueno, mantienen esa jerarquía, ¿se dan cuenta? O sea, los de menor graduación, digámosle así, cocinan para los de mayor graduación. Y bueno, como les dije, viven juntos. Por lo general en el entrenamiento se levantan temprano, no desayunan, entrenan en ayunas, después se sientan al mediodía a comer, mientras los mayores de mayor jerarquía se bañan, ¿sí? Los de menor jerarquía están cocinando. O sea, ya se bañaron, ya están cocinando, para que cuando terminan de bañarse los de mayor jerarquía se sienten y coman primero. Y después comen los demás. Hacen grandes comilonas, imagínense lo que comen, porque la idea es que tienen que pesar mucho. Saben que cuanto más pesado, más posibilidades tienen de ganar el combate. Esto les acarrea muchos problemas de salud, porque no dejan de ser obesos. Y la obesidad sabemos que trae muchos problemas de salud. Los últimos censos que se hicieron a nivel medicinal, científicos, digámosle así, se determinó que viven el 50% de la vida que tendrían que vivir. Por ejemplo, pongámosle así para que se entienda. Si esa persona iba a vivir, no sé, vamos a decir 60 años, va a vivir 30, 35, casi la mitad lo pierde por la salud, ¿no? Por los desajustes que hacen con su salud. Yo pensaba, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, si nos dijeran que el arte que practicamos nos va a sacar la mitad de la vida, lo seguiríamos practicando? Imagínense, piensen. A lo mejor ustedes practican karate, kung fu, no sé, sipalki, lo que sea. Y que les dijeran, bueno, la vida que llevas, de acuerdo a arte marcial, te va a quitar la mitad de la vida, tu longevidad, digámosle así, ¿no? Por ejemplo, si yo me hubiera dedicado al sumo, que me gustaba mucho, lo que pasa que, bueno, no se me hubiera ocurrido engordar así, ya hubiera muerto a lo mejor. Porque si era la mitad de mi vida, hubiera muerto a lo mejor a los, no sé, 35 años, 36. Un poco más a lo mejor había vivido. Esas son las estadísticas, ¿no? Entonces piénsenlo, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a poner en riesgo la mitad de nuestra vida, ¿no? En juego, regalar la mitad de nuestra vida
por un deporte, para practicar un deporte. Está bien que ellos viven como, los tratan como prácticamente dioses vivientes. Cuanto más atrás vamos en el tiempo, más venerados eran. Igual hoy los tratan como superestrellas, superdeportistas. Son no sé, cada uno de ellos, los grandes campeones son como, no sé, Messi caminando por la calle. Hay campeones de todo, no hay solo japoneses, hay filipinos, hay mongoles, hay distintos campeones de distintos países. Pero los mongoles le dan mucha importancia también. Bueno, volviendo al tema, los rituales que llevan son a cabo por el shintoísmo. Y ustedes vieron que lo que tiran es sal, porque están purificando el área donde van a pelear y pidiendo buena suerte. El hecho de tirar la sal viene porque siempre es un ritual, bueno, como les dije, shintoísta, y tiene mucho que ver con la diosa de las cosechas. En la antigüedad tenía que ver con las diosas de las cosechas. Es más, antiguamente en el recinto donde se hacían estos torneos, estas exhibiciones para los señores de jerarquía, los yogunes o los daimios, no se permitía que hubiera mujeres. Es un deporte donde no se permitía que hubiera mujeres, ni siquiera en el público. Hoy pueden estar. Las mujeres pueden practicar sumo, pero no pueden ser profesionales. Son competencias amateur. Se permite eso nada más, que la mujer practique. Hay mujeres pesadas, pero tiene que ser amateur, no puede ser oficial. Todos comienzan a los 15 años a practicar, pero como les decía, antiguamente el ritual era un ritual, bueno, sigue siendo un ritual shintoísta. Se tiraba la sal y se dice que la diosa de la fertilidad, de la cosecha, la diosa de la cosecha, si veía que había alguna mujer, la cosecha iba a ser mala, porque se ponía celosa, porque el combate debía ser para ella sola, ¿no? Eso es de tradición. Por eso no se permitía que hubiera mujeres en el público y menos que pisaran en la zona de combate. Bueno, eso con el tiempo cambió. Obvio, esa superstición no está más, o esa creencia de esa religión no está más, y hoy puede haber mujeres en el público, ya hace años, y también pueden practicar, pero no pueden ser profesionales. ¿Qué más? Así, cosas raras, ¿vieron? Porque sabemos que es una civilización con costumbres muy ancestrales y raras. Uno de los 3 unificadores de Japón, el primero, Oda Nobunaga, sabemos que los 3 unificadores de Japón fueron Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Ieyasu Tokugawa, el último, Ieyasu Tokugawa. Bien, Oda Nobunaga, el primero de ellos, se dice que organizó un torneo en su castillo donde invitó a 1500 luchadores de sumo, 1500. Y los premios de ahí en más eran, una gran suma de dinero y el título, para los ganadores, el título de samurái. O sea, subir en su rango, en su escalafón, ¿no? Digámosle así, de categoría al estatus de samurái. Esa es la importancia. Todo lo que ven es religioso. Cuando empieza el combate, vieron que ellos levantan una pierna y pegan contra el piso, ¿no? Bueno, eso es para ahuyentar los malos espíritus que puede haber. Y para traer, como les dije, la sal, suerte y buena cosecha. Y la ropa que llevan, nosotros le podemos decir, no sé, el pañal ese, muchas veces dicen el pañal, eso se llama mawashi. Es bastante duro, es como una tela dura, se llama mawashi. Cuando hacen el primer ritual, tienen como un delantal. En la antigüedad ese delantal tenía que ver con el clan que representaban, y
y también tenía imágenes que simbolizaban el Shinto. Hoy lo siguen haciendo, nada más que en vez de representar un clan, muchas veces salen solamente con imágenes o símbolos del ritual del Shinto, ¿sí? Los sponsors, digámosle así, que ya no son clanes, se muestran al principio con pancartas y todo eso, y solo bancan, digámosle así, a los de mayor graduación, ¿no? Los que están más arriba en el escalafón. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo contar? Yo tengo una anécdota de un amigo mío, cuando, bueno, como siempre me gustó desde chico, me llamaba la atención esos grandes luchadores, nunca había visto una persona obesa yo. Era chico, o sea, había visto gente gorda, pasada de peso, pero no obeso así, ¿no? Y cuando fui al servicio militar, cuando me tocó la instrucción, esos 2 meses, 2 meses casi 3, que estamos de instrucción, que nos ponen a todos juntos, éramos miles de soldados, y entre ellos a mí me llamó la atención mucho un muchacho, un chico, bueno, un muchacho, porque teníamos 18 años, llamado Benati, que enseguida le pusieron el gordo Benati, ¿no? Era típico que le iban a poner un sobrenombre, el gordo Benati. Pesaba 120 kilos. Entonces le decíamos también 1112, por el Mercedes-Benz 1112. ¿Recuerdan ese camión Mercedes-Benz muy no sé, ahora no se ven porque ahora hay camiones de todo tipo, ¿no? Pero en esa época era muy popular el Mercedes-Benz, era un camión llamado Mercedes-Benz 1112, que era enorme, y entonces enseguida le pusieron, como él pesaba 120 kilos, el gordo Benati pesaba 120 kilos, le pusieron 1112, ¿no? En vez de decirle gordo Benati, le decían 1112. Y recuerdo que en la instrucción, a él le costaba, yo cuando lo vi dije, wow, es un luchador de sumo. Fue lo primero que me vino a la cabeza, porque era enorme. Imagínense, teníamos 18 años, éramos todos, yo era uno de los más pesados, pesaba en ese momento 85 kilos. Como ahora, pero con 85 kilos. Ahora tengo 80, 79, 80. Y llamaba la atención por la musculatura, porque siempre había hecho deportes desde chico. Pero él era impresionante. Eran 120 kilos, era enorme. Era alto como yo, pero 120 kilos. Pero claro, no era era fuerte, pero no tenía estado. Y claro, sufría mucho cuando nos sacaban al campo a hacer la instrucción y era cuerpo a tierra, salto rana, trote, cuerpo a tierra, salto rana, trote. Y nos tenían así más de 1 hora. Y él sufría mucho porque no tenía estado. Y yo me acuerdo que iba corriendo al lado de él muchas veces y le íbamos dando, ¿no? Le íbamos dando aliento, porque los cabos, que eran unos desgraciados, claro, lo tenían a maltraer, lo tenían de hijo, digámosle así, vamos, corre, dale. Bueno, y recuerdo que un día estábamos corriendo y cuerpo a tierra, trote, cuerpo a tierra, trote, en el medio del campo, y de repente nos dijeron cuerpo a tierra, lo tengo patente como si hubiera sido ayer. Y empezamos a sentir uno de los soldados que gritaba, uno de los colimbas, gritaba, ¡ay, ay, ay! Y nos dimos vuelta y el gordo Benati, cuando nos dijeron cuerpo a tierra, se tiró, porque muchas veces íbamos tan apelotonados, porque éramos más de 1000, y nos tirábamos uno arriba del otro. Y él le cayó arriba a la pierna de uno de los colimbas y le rompió la pierna. Ya claro, le tiró 120 kilos arriba a la gamba. Y me acuerdo que sacaron al soldado en andas, los cabos hicieron sacar al soldado en andas y después al otro día estaba con la pierna enyesada, le había roto la pierna, el gordo Benati le había caído arriba. Si algún compañero mío de Colimba, que sé que andan algunos por ahí, se acuerda de esto, por favor manden el comentario, porque ustedes, si fueron compañeros míos, tuvieron que haberlo vivido también. Bueno, moraleja, el gordo Benati, que venía de un pueblito rural, una persona bonachona, era bueno, ya la cara, uno le miraba la cara y era esas personas bonachonas, y era un pan de Dios, era muy buen tipo. Y recuerdo que, claro, con el tiempo, porque como son 3 meses de instrucción, empezó a adelgazar. Mamita, cuando adelgazó, no saben el lomo que tenía.
achicó su gran bulto que tenía en el abdomen, y le quedó el pecho y los brazos. No les puedo explicar lo que era el gordo Venatti. Ya todos aquellos que despectivamente lo trataban, ¿no? Como que le hacían, hoy es bullying, pero bueno, en esa época simplemente decían que lo cargaban. Dejaron de cargarlo porque el amigo Venatti sacó un lomo que metía miedo. Era de una localidad, era de pasando General Rodríguez, por esos lados era. Yo recuerdo que él decía siempre que tenía mucha fuerza porque ayudaba a los padres en una familia de campo, rural. Volviendo al sumo, el esperen. Kukugikan, el Kukugikan, los japoneses tienen cada nombre. El Kukugikan es el estadio más grande del mundo, está en Tokio, en uno de los barrios de Tokio. Es el estadio más grande de sumo, donde se hacen las competencias, que a lo mejor si ustedes buscan en YouTube van a ver, ¿no? Ese gran estadio, bueno, es el Kukugikan. Es el estadio más grande del mundo. Y bueno, para ellos es el deporte nacional, y van a ver que entre el público van a ver mucha gente mayor, porque claro, como es algo muy de tradición, por el Shinto, por la historia que trae, ¿no? Por esto de que era el deporte de los dioses, y bueno, y después de los samuráis, y tiene mucha tradición, mucha tradición. Esto de que a mí me llama mucho la atención de que arriesguen la mitad de su vida, ¿no? El 90% de ellos arriesga la mitad de su vida por un deporte que hacen. Está bien que se tienen que dedicar a eso nada más, eso es lo otro, se dedican solamente a eso, porque ganan mucho dinero. Y bueno, cada vez que ustedes cuando vean el combate, cuando uno gana, van a ver que se ponen en cuclillas y viene una persona y les da como un paquetito, ¿no? Ahí hay dinero. Lo que le da es dinero. Van a ver que ellos hacen así, hacen como una señal de que debe ser shintoísta, como que agradecen, ¿no? El dinero que le están dando. O sea, es un deporte bien pago, pero, como les dije, arriesgan a perder la mitad de la vida. Por eso al principio les dije, ¿cuántos de nosotros estaríamos ¿no? Seguiríamos practicando el arte que practicamos si nos dijeran, bueno, si vas a vivir 60 años, vas a vivir 30, 35 nada más? No sé, qué sé yo. Tal vez muchos no nos interesaría, depende cuánto amamos lo que hacemos, ¿no? A mí, cuando hicimos el 2007 el golpe del dragón, cuando yo hice el golpe del dragón, en el Luna Park, en el 2007, el golpe del dragón, pedí exclusivamente que tenía que haber judo, sumo. Entonces me dijeron, bueno, no, vamos a traer a la Federación de Judo. Y yo dije, no, está bien, traigan. Yo quería que hubiera 10 minutos, 15 minutos de todas las artes marciales que había en el país. Pero sí, vamos a traer judo. No, queremos sumo. Yo quiero sumo, les dije. Por eso les digo que me gusta mucho. Entonces me dijeron, bueno, vamos a ver, acá sé que practican, acá hay una federación de sumo argentino, pero yo quería los sumotori grandes. Yo quería que fueran gigantes. Porque la imagen del sumo, si bien la puede practicar gente como yo, así, con 80 kilos nada más y menos también, uno se los imagina, ¿no? Se imagina esas moles. Entonces yo quería eso, yo quería que el público viera eso. Bueno, en su principio la producción, la gente que estaban conmigo organizando, dijeron, traigamos 2 de Japón. Esas cosas, ¿no? Que salen, vamos a traer 2 de Japón. Bueno, imagínense lo que salía a traer 2 sumotori de Japón. Entonces, en una de las reuniones, uno de los organizadores dijo que había sumotoris importantes en Brasil. Y bueno, la cuestión, se las resumo, trajimos 2 sumotoris de Brasil, muy pesados.
eran pesados. Y se hizo, me dieron el gusto de traer 2 sumotori, eran enormes, eran pesos pesados, y se hizo la exhibición en el Golpe del Dragón. En el momento de presentar el sumo, salieron estas 2 moles, ¿no? Eran enormes. Bueno, me di el gusto de traer 2 sumotoris de Brasil. Nunca se me hubiera ocurrido traerlos de Japón. Bueno, fue gente de la producción, pero bueno, cuando vimos los precios dijimos, wow. No, traigamos de otro lado. No hay 2 gordos grandes en otro lado. Bueno, y vinieron de Brasil y hicieron una muy buena exhibición de sumo. La gente le aplaudió mucho porque muy pocas veces se había visto en el país 2 sumotori de ese tamaño. Así que bueno, eso es lo que... Espero que al suscriptor amigo que me pidió que hablara del sumo le haya contado algo que nos supiera. Hoy por estos medios se pueden enterar de muchas cosas del sumo, tal vez muchas más de las que yo les cuento. Lo que pasa es que, bueno, justo cuando leí el mensaje dije, qué bueno, porque a mí me apasiona. Es raro el día que no miro un combate o 2 de sumo. Y trato de buscar los de los grandes campeones, ¿no? Como les dije, bueno, cuando chocan es terrible. Pueden ganar, ya les dije las reglas, tocan la arena y perdieron, también por nocaut. Muchas veces el choque es tan fuerte que se produce un nocaut. Y esta persona me preguntaba por qué no festejan. ¿Por qué no festejan la victoria? Porque en las artes marciales, aunque a ustedes les parezca mentira, esto quiero que les quede bien, que lo entiendan bien. En las artes marciales, aunque a ustedes les parezca mentira, las victorias no se festejan. No se festeja la victoria. Es una falta de respeto y de honor hacia el caído. Por eso, como es algo tan ritual y tan ancestral y de tanto respeto, ustedes miren el respeto que hay alrededor de todas las que vienen a hacer las artes marciales y el sumo también, el campeón, el que gana en ese momento el combate, fíjense que no hace ningún gesto, no levanta la mano, no hace así, no, todas esas estupideces que hacen hoy los que compiten en artes marciales de combate. Saltan, gritan, no sé, se suben a la jaula y ¡ah! Todas esas manifestaciones no tienen nada que ver con el arte marcial. Es una falta de honor, una falta de respeto para el guerrero caído o competidor caído y una falta de honor para ellos mismos. Porque en las artes marciales eso no se festeja. ¿Se entiende? No hay que festejar. Ya está, ya hemos vencido, ya nos tenemos que dar por satisfechos. Hemos vencido al guerrero caído. Lo tenemos ahí, caído, vencido. No hay que festejar, no se festeja. Los samuráis tampoco festejaban. Es más, les voy a contar algo. El samurái, cuando se ponía la armadura, yo esto lo enseñé muchas veces en el jardín japonés, porque ustedes saben que en el jardín japonés yo durante 10 años hice espectáculos con las armaduras samurái, con mis armaduras. Pero también era el encargado de digámosle así, las charlas sobre las costumbres del guerrero samurái. Y yo siempre contaba esto. El guerrero samurái, cuando se ponía el yoroi, la armadura, en su casco, antes de ponerse el casco, lo untaba o lo rociaba muchas veces con un saumerio, ¿no? Prendían un saumerio y que el humo del saumerio, el aroma del saumerio se impregnara en el casco, o con alguna loción, ¿no? Con un buen aroma. ¿Para qué era eso? Para que cuando entraba en combate, y si tenía la desgracia de que era vencido, sabía que lo iban a decapitar. Bien, porque las cabezas eran trofeos. Entonces, cuando el vencedor le sacara el casco para decapitarlo, ese vencedor tuviera un lindo aroma, sintiera un buen olor, un buen aroma. Como verán, son rituales y costumbres
que nunca se nos hubiera ocurrido en occidental, ¿no? Me van a cortar la cabeza, bueno, que la persona que me va a cortar la cabeza siento un lindo aroma en el momento que me va a descogotar, digámoslo así, ¿no? A lo criollo. ¿Se dan cuenta? Entonces, y el que lo decapitaba, el vencedor, no hacía ningún tipo de manifestación. Simplemente tal vez levantaba la cabeza y se la llevaba para mostrársela a su señor de mayor rango. Muchas veces se colocaban, bueno, sabemos, en picas para mostrar que habían sido vencidos, pero no había una exclamación, ¿entienden? ¡Ah! Como hacemos ahora, perdón, yo no lo hago, como hacen ahora en muchos combates, ¿no? Está bien que, como está visto del lado deportivo, el deportista, por ejemplo, el jugador de fútbol, pasó una moto, el jugador de fútbol grita, bueno, grita su gol, el de básquet también, no todos hacen alguna manifestación. Pero bien, volvamos al tema. Nosotros no hacemos deportes, hacemos un arte marcial. Es mucho más que un deporte, mucho más. Incluso muchas veces tiene que ver con religión. Entonces, hacer una manifestación después de ganar un combate no es ninguna muestra de honor. Por el contrario, es como humillar al guerrero caído, al deportista caído. ¿Se dan cuenta? Así que bueno, ténganlo en cuenta siempre. Nosotros no hacemos deporte, sino un arte marcial. Y el arte marcial tiene mucha tradición, como les digo siempre, y las tradiciones vienen muchas veces del Shinto, del budismo, y bueno, en ese caso se darán cuenta de que festejar no tiene ninguna muestra de honor. Muchos de ustedes me dirán, bueno, pero es un deporte, el deporte festeja. Está bien, perfecto. Yo no les estoy diciendo que no lo hagan. Yo les estoy diciendo cómo era y cómo es. Que después nosotros lo deformemos o hagamos manifestaciones y todo lo que se les ocurra, cuanto menos, si lo van a hacer, si hacen un deporte de contacto y van a hacer una manifestación porque han ganado el combate y se sienten contentos, cuanto menos lo demuestren mejor. Más honor les va a dar a ustedes. Más valía. No tiene ninguna valía, como dije recién, mofarse o reírse o gritar o manifestar que han vencido. Simplemente vencieron. Respeten al guerrero caído, al deportista caído, y ya está. Porque no hacemos un deporte, hacemos un arte marcial. Espero que lo entiendan, porque siempre hay alguno que entiende para el lado del cuerno, ¿no? Y va a salir con algo raro. Entiéndanlo bien. Un arte marcial no tiene nada que ver con un deporte. Todas las manifestaciones que hay en los deportes no tienen nada que ver con las manifestaciones que puede haber dentro de un arte marcial. Espero que les haya gustado, les mando un abrazo. Acá el Dragón desde Tras las Sierras, Córdoba. Recuerden que no hay magia ni milagro, solo entrenamiento, disciplina, estudio de las artes marciales y que las difundamos bien como debe ser. Nos vemos la próxima, chao.